Hace algún tiempo aprendí que ninguna cosa que pasa en esta realidad de la cual somos parte pasa sin que tenga efectos sobre otras personas, pasa sin que eso afecte la vida de otros. Y desde el día que aprendí eso me he dado cuenta que todos y todas de alguna manera estamos conectados, estamos vinculados. Y no hay nada como acciones que sean independientes, que sean distantes. Y todos en algún momento pensamos que las situaciones de crisis que se anticipaban y anunciaban en nuestro país, que de muchos años profesionales, economistas y personas estaban diciendo y advirtiendo sobre cómo cierta conducta de nuestros líderes de distintos partidos pudiera eventualmente llevarnos a una hecatombe, a una situación de chatarra, que es la palabra que está ahora en moda. Y muchos pensamos que eso era asunto de allá del gobierno, que eso era asunto de otra gente, que eso no tenía que ver nada absolutamente con nosotros, y que eso era cosa de otras personas y que otros lo resolverían. Sin embargo, hemos tenido que abrir los ojos y darnos cuenta que no es asunto de otros y de otras, que directamente o indirectamente también nos afecta a nosotros, que nos va a afectar y que dentro de eso tenemos que tomar cartas en el asunto, tomar decisiones importantes, porque todos estamos metidos en el asunto y no hay manera de sacar las manos de esa realidad. Pero nosotros venimos en esta mañana a la casa de Dios para afirmar la esperanza que siempre tenemos en el Señor de la vida, y la esperanza que siempre tenemos en el Dios en el cual nosotros creemos. Por lo tanto, en medio de la crisis, afirmamos que Dios está presente. En medio de la crisis, afirmamos que Dios nos acompaña. En medio de la crisis, afirmamos que Dios nos ilumina y nos iluminará. En medio de la crisis, afirmamos que Dios hará y obrará en medio de nuestra necesidad colectiva como pueblo. Y esa es nuestra oración y ese es nuestro clamor. Y es la oración que estaremos haciendo durante el día de hoy al mediodía. Y es bueno recordar en esta mañana, hermanos y hermanas, que toda crisis siempre aparece como un golpe que no esperamos a la vida nuestra, de aquellos y aquellas que experimentamos la crisis. Una crisis es un estremecimiento que sacude y que cambia las condiciones tal y como las conocíamos hasta el justo momento en que algo o alguien lo alteró. Eso es una crisis. Y frente a la crisis que todos experimentamos en nuestras vidas, hay tres cosas que ocurren según Leonardo Boff, teólogo brasileño, en un libro extraordinario que se titula La crisis como oportunidad de crecimiento. Y Leonardo Boff dice que ocurren tres cosas en medio de la crisis. Primero, un proceso de discontinuidad.
¿Qué quiere decir eso? Que hay una ruptura, hay un cambio drástico y repentino con la forma y la manera en que se ve, en que se evalúa y se aprecia la vida. Hace 10 o 15 años atrás no estamos nosotros pensando en los bonos. Y ni siquiera nos imaginábamos que este tiempo algún día llegaría. Por lo tanto, a pesar de que lo hemos estado escuchando, esto ha llegado como un balde de agua fría sobre nuestra vida. Y la crisis es eso, es una discontinuidad, es una ruptura, es un cambio drástico y repentino con la forma y la manera en que uno ve, evalúa y aprecia la vida. Por lo tanto, cuando llega la crisis, hay un tiempo de inestabilidad. Hay un tiempo donde nosotros intentamos y tanteamos una cosa y otra, pero como de momento nos quedamos sin convicciones profundas, nos quedamos sin criterios, porque la crisis estremece y sacude esas convicciones profundas, esas cosas en las cuales creíamos, que pensábamos que estaban seguras, pero de momento eso que vino cambió la situación, transformó el escenario y nos llevó precisamente a esa experiencia de la crisis. En segundo lugar, dice Leonardo Boff, las convicciones que antes sostenían nuestra vida comienzan a desarticularse, a desmoronarse. Por eso se hace necesario y urgente en medio de esa experiencia de crisis tomar decisiones que tengan la capacidad de crear nuevas certezas fundamentales en nuestra vida. Una de las cosas que hace la crisis es que nos paraliza. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decidir. Y dice Leonardo Boff que una cosa importante es que en medio de esa experiencia podamos tener la valentía, la fuerza de corazón y de voluntad para tomar decisiones. Decisiones que nos ayuden a empezar a movernos, decisiones que nos ayuden a crear nuevas certezas en nuestra vida. Si no hay decisión en medio de la crisis, si no hay voluntad para tomar decisiones, la crisis no puede ser superada. Y esas decisiones se toman en medio de un momento que es confuso, un momento que es así como medio nublado, un momento donde las cosas no se ven claramente. Sin embargo, en medio de eso hay que ir recuperando fuerza y voluntad para tomar decisiones. En este momento que vive nuestro país sabemos que hay que tomar decisiones. Y que no podemos permanecer en este estado de inmovilidad frente a la realidad que estamos viviendo. Y de igual manera en nuestra vida, cuando llegan esas experiencias, hay que tomar decisiones. Hay que decidir moverse, hay que decidir actuar. Hay que crear nuevas plataformas sobre donde uno poder sostenerse, ampararse. Y desde ahí seguir hacia adelante en medio de la vida. Porque en medio de la crisis todos queremos encontrar sentido. Todos queremos buscar entender qué es lo que está pasando, comprender qué es lo que está pasando. Por eso nuestro pastor general en su carta afirma el asunto de que hay que empezar a dialogar, a conversar, a orientarnos, a comprender, a entender qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Y eso nos ayuda a recuperar ese sentido y nos ayuda y nos lleva a esa necesidad de tomar decisiones para poder caminar y para poder adelantarnos en medio de esa situación. Y en tercer lugar, dice Leonardo Boff, si hay una decisión firme, si hay una determinación, va a aparecer un nuevo orden, un nuevo universo de entendimiento y de comprensión. Si hay decisión, aparece un nuevo orden.
Eso es lo que quiere decir que la cosa comienza a tomar forma nuevamente. La situación comienza a tomar forma otra vez. Y eso nos ayuda a poder superar la crisis. Por eso es que la conversión es una crisis. Cuando nosotros tomamos la decisión de entregar y afirmar nuestra vida en Jesús, tomamos la decisión de entregar nuestro corazón y nuestra vida al Señor, se crea una crisis. Porque hasta ese momento, toda la manera y la forma en que usted pensaba, veía y entendía su vida, tiene y debe de cambiar. Y Jesús trae un nuevo orden a la vida, una nueva forma de pensar, una nueva manera de ver, de apreciar la realidad. Y la conversión en ese sentido crea, es una crisis existencial, pero necesaria. Yo doy todos los días gracias a Dios por haberse encontrado conmigo en el camino de mi vida. Yo agradezco todos los días al Señor por haberme creado esa crisis existencial y haberme abierto los ojos a mirar y evaluar las cosas vividas y la realidad de otra manera. Yo doy gracias al Señor por la crisis de la conversión. Porque sin ese estremecimiento de la gracia de Dios sobre la vida, seguiría uno ciego, perdido y desorientado. Y esa es una crisis que usted debe buscar. Y es una crisis que usted debe querer y anhelar. Que Dios le quite las escamas de sus ojos. Que Dios le abra las ventanas del entendimiento de su corazón y de su mente. Y que Dios le ayude a través de Jesús a mirar su vida y su realidad de manera distinta. Pero mucha gente vive en la ambigüedad. Y la ambigüedad es una cosa terrible. Para adelante ni para atrás. Ni aquí ni allá. Como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? Claro, la poesía de Facundo es otra cosa. Pero hay gente que no es ni de aquí ni de allá. Y en ese sentido vive en un estado continuo de ambigüedad. Y si hay una cosa que la Biblia condena o no condena, una cosa que la Biblia alerta sobre el peligro, es la ambigüedad. Particularmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de esa comunidad que está frente a la persecución del Estado y del Imperio Romano, y que en el libro de Apocalipsis afirma: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio. Y tibio es ni de aquí ni de allá. Tibio es un estado permanente de ambigüedad. Tibio es un estar en el medio, sin ubicarse uno en ningún lado. Y hay quien en medio de la crisis se queda en la ambigüedad. Y si en medio de la crisis uno se queda en la ambigüedad, ¿usted sabe qué? Nunca va a superar la crisis. Porque la ambigüedad lo único que hace es que alarga y que encubre la crisis en la que uno está viviendo. Por eso hay que tomar decisiones. Por eso son que esas decisiones abren horizontes, abren nuevos caminos. Pero el que no toma decisiones por estar en ese espacio ambiguo de la vida, se queda metido en ese vaivén y nunca logra sacar sus pies de esa experiencia de crisis. El pasaje bíblico en esta mañana nos acuerda algo que es muy importante. Y frente a toda experiencia de crisis, el Señor continuamente le repite al pueblo lo que este texto bíblico afirma: no temas. No temas. Y el Señor nos dice en esta mañana: no temamos. No temas. La situación está compleja.
La crisis es aguda, pero el Señor nos recuerda y nos dice, no temas, no tengas temor. Y lo dice desde un pasaje bíblico en un libro como el libro de Isaías, en una parte del libro del capítulo 40 hasta el 55 aproximadamente, que le llaman el Deutero Isaías, que es precisamente un libro que habla al pueblo que estaba en crisis. Porque esa parte del libro de Isaías corresponde al tiempo en que el pueblo de Israel estaba metido en el destierro de Babilonia, que habían sido arrancados de su tierra para vivir en tierra extraña, que habían sido llevados a morar en un lugar al que no pertenecían, que habían perdido toda referencia de Dios, del templo, de los espacios sagrados, y fueron forzados a vivir en un lugar el cual no era su tierra y su espacio. Por lo tanto, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 aproximadamente, hay un pueblo ahí metido que está en crisis, en una crisis de cambio, en una crisis terrible de inestabilidad espiritual, emocional, de destino como pueblo. Y a ese pueblo, en medio de esa crisis, a través del profeta, Dios le dice, no temas. ¿Y por qué no tiene que temer ese pueblo de Israel? ¿Y por qué tampoco nosotros debemos de temer en medio de la circunstancia que nos toca y nos ha tocado vivir? Pues ahí está lo que afirma el texto bíblico en ese poema extraordinario y bello y hermoso. Y Dios le está recordando al pueblo asuntos importantes que no debe olvidar acerca de su identidad, acerca de su origen, acerca de cómo Dios mismo había acompañado al pueblo en otros momentos y cómo ese momento que estaba viviendo el pueblo no era una excepción, que Dios seguiría estando con ellos. Es un poema hermoso que afirma el amor de Dios por su pueblo, el amor profundo de Dios por su pueblo. Y por ese amor Dios tiene un compromiso con ese pueblo, de acompañarlo, de seguir con él, a pesar de que Babilonia es el resultado de las malas decisiones del pueblo. Como muchas crisis que vienen a nuestra vida que son el resultado de malas decisiones que tomamos, malas elecciones que hacemos en nuestra vida. Y ustedes y yo sabemos que eso es así. Hay unas que nos llegan sorpresivamente y vienen de otros lugares, pero hay otras que vienen, mire, como resultado solito, sin ninguna ayuda de malas decisiones que hemos tomado. Pero a este pueblo, a pesar de haber tomado las malas decisiones, Dios le afirma, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué le recuerda Dios a este pueblo en este pasaje bíblico? Les recuerda que hay una dimensión existencial e histórica de la salvación. Le dice al pueblo, no temas porque yo te redimí, yo te liberé. Y eso quiere decir, hermanos y hermanas, que Dios se metió en medio de la crisis y Dios en un momento de la historia de este pueblo le trajo libertad y le trajo salvación. Eso quiere decir que la salvación que este pueblo experimentó no era una salvación espiritual, no era una salvación en otra dimensión de la realidad. La esclavitud fue real, la opresión fue real. Lo que experimentaron como sufrimiento y dolor fue real. Y Dios se metió en medio de ese escenario de dolor. Y allí levantó un hombre llamado Moisés. Y allí creó las condiciones para redimir al pueblo de esa opresión y de esa esclavitud. Por lo tanto, Dios le está recordando al pueblo que Él es su liberador y Él es su redentor. Él es su creador, Él es su formador. Y esa no solamente es salvación y liberación existencial,
no solamente del espíritu y de la mente, de realidades concretas que afectaban la vida del pueblo. Para que el pueblo piense y diga, bueno, si Dios en un momento de la historia nos sacó de un hoyo terrible que fue el hoyo de Egipto y de la esclavitud, ¿por qué Dios no lo puede hacer ahora en Babilonia? Ese es el pensamiento. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Si lo hizo en el pasado, es el mismo Dios que lo puede hacer en el presente. Si nos liberó y nos redimió y nos dio libertad, quiere decir que esa libertad aún es real para el tiempo y el momento que estamos viviendo. Y si lo hizo con Babilonia, lo hace con nosotros hoy. Porque es el mismo Dios que mete su vida, su corazón y su amor en medio de la historia. Es el mismo Dios que actúa en medio de la realidad que vivimos. Es el mismo Dios de aquella canción que nosotros cantamos, el himno que dice: la mano de Dios en este mundo está. La mano de Dios está en este mundo. La mano de Dios está en Puerto Rico, actuando, obrando, haciendo realidad y haciendo posible lo que Dios quiere realizar en medio de la historia. Por lo tanto, cuando dice yo te redimí, cuando dice yo te di nombre nuevo, quiere decir que a ese pueblo que antes era esclavo, a ese pueblo que vivió en esa crisis de la esclavitud por 400 años, Dios le dio una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo destino. Y a partir de ese momento no habría ninguna situación que pudiera borrar ese nuevo nombre que Dios le dio a su pueblo. Si nosotros creemos que hemos sido liberados, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos por el amor de Cristo, sepa usted que no hay ninguna cosa que pueda borrar el nombre nuevo que en Jesús usted y yo hemos recibido. No hay ninguna cosa que pueda borrar aquello que Dios ha hecho por nosotros. Y no hay ninguna cosa que pueda ir en contra de aquello que Dios ha hecho en nosotros. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir: ni muerte, ni cuchillo, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni bonos chatarra, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso hay que recordarlo y hay que afirmarlo, hermano y hermana. En ese pasaje bíblico también Dios afirma: tú eres mío, le pertenecemos a Dios. ¿Ah? Le pertenecemos a Dios. Por la voluntad de Dios estamos en este mundo y hacia Dios iremos cuando salgamos de esta realidad. Porque Él es el principio y Él también es el fin. Y quiere decir que toda nuestra vida encuentra redención en esa dimensión del tiempo que es de Dios, del espacio que es de Dios, la vida que es de Dios. Por lo tanto, ¿cómo salirnos del alcance de sus manos, del alcance de su abrazo, del alcance de su misericordia? Y para recordarle al pueblo esa dimensión histórica de la salvación, ese Dios que está en los momentos concretos de la vida, le dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás, y las aguas no te anegarán. Y ese Dios recordándole al pueblo que a través del desierto allí estaba Él, que en la noche y el día allí estaba Él, que frente a las puertas cerradas del Mar Rojo allí estaba Él. Y de la misma manera que Dios estuvo, está también en esta realidad a la que el profeta le está hablando, a un pueblo sumergido en una experiencia de crisis. También en este pasaje bíblico hay una dimensión afectiva. Cuando digo afectiva, del corazón y del amor de Dios hacia su pueblo. Un amor que no toma en cuenta esas malas decisiones del pueblo. Un amor que no toma en cuenta los momentos
que el pueblo se desvía de ese camino que Dios había de alguna forma iluminado. Un amor que tiene la capacidad de superar esas distancias que el pueblo había creado con Dios. Y un amor que es capaz de afirmar y decir: eres de gran estima y gran valor ante mis ojos. Yo te amo. Mire qué Dios más maravilloso. Un Dios que le da valor a una vida que se siente y a un pueblo que se siente desvalorizado. Un Dios que afirma valor ante un pueblo que se siente sin ningún tipo de valor en medio de la realidad que está viviendo. Y es bueno recordar en esta mañana, hermanos y hermanas, que el asunto de la degradación de los bonos a una palabra tan terrible como es chatarra, que es lo que no sirve, no pensemos que usted y yo también somos chatarra. Y no hagamos de nuestra vida chatarra. Y no hagamos de nuestra fe chatarra. Lo que quiero decir con esto es que no podemos desvalorizarnos en medio de la realidad que vivimos. Porque una cosa que hace la crisis en medio de nuestra vida es que lleva a ese punto de restarnos valor, de pensar que no servimos, de pensar que hay algo mal con nuestra vida, de pensar que no estamos completos ni completas. Y yo quiero decirles en esta mañana y recordarles es que ante los ojos de Dios somos de gran valor. Ante el espejo del amor de Dios nuestra vida tiene valor. Y tiene tanto valor que Juan 3:16 afirma que de tal manera nos amó, envió a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y no permita que nadie le diga lo contrario. Usted tiene valor para Dios. Ante sus ojos eres de gran estima. Y se lo está diciendo aquí en Isaías a un pueblo que no era perfecto, lleno de imperfecciones terribles. Mire esa historia para que usted la vea. Y el profeta sabe que el pueblo necesita recordar esa importancia y ese valor ante los ojos de Dios. Y finalmente dice el profeta al pueblo, hay un sentido de una dimensión de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no se acaba aquí. Que Babilonia es solamente un tránsito en ese camino de la vida. Que uno no quiere estar en Babilonia. Nadie quiere estar en Babilonia. Nadie escoge por voluntad propia estar en Babilonia, en el destierro, desolado, angustiado, triste. Nadie lo escoge. Bueno, casi nadie lo escoge. Hay quien insiste en estar en Babilonia, pero eso es otro tema de otro día. Pero Dios le afirma al pueblo, esto es solamente un momento de tránsito, porque yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, y yo voy a cambiar esta realidad y esta situación, y les voy a ayudar, y les voy a afirmar, y van a salir de esto, y vamos a crear nuevas experiencias, nuevas condiciones, nuevas estructuras, nuevos momentos. Esto no se acaba aquí, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y es lo que Dios le afirma al pueblo, esa dimensión de continuidad, de que la vida sigue y de que Dios nos acompaña y crea las condiciones para que la vida pueda seguir. Ninguno de nosotros en las crisis que hemos experimentado de enfermedad, familiares, nos hemos detenido ahí. Todos hemos seguido para adelante, todos hemos superado, todos hemos alcanzado superarnos. Y hay cosas que ahora miramos para atrás y lo vemos como un tránsito que hubo en nuestra vida, pero por la gracia de Dios estamos de pie, estamos caminando, estamos con visión hacia el futuro. Estamos vivos. Y aún los que no están vivos,
en el Señor alcanzaron victoria sobre la muerte. Por lo tanto, ¿quién nos puede detener? ¿Qué situación y qué realidad puede apagar la voz del reino de Dios, el proyecto de Dios? Por eso ahí Dios le recuerda a través del profeta que hay una dimensión de continuidad, que hay razones para seguir viviendo, para seguir luchando, para seguir caminando, para seguir creyendo que vamos a poder superar este momento de crisis en nuestra vida, este momento de crisis en el pueblo puertorriqueño. Ahora, es importante que nos pongamos las pilas. Es importante que hagamos lo que tenemos que hacer. Porque yo les he dicho en otros momentos que la parte de Dios siempre está garantizada. ¿Ah? Y esa parte que Dios hace siempre supera el 50%. Dios está comprometido con hacer lo que a Dios le toca hacer por nosotros. Pero hay una parte que nos toca a nosotros que Dios no la puede hacer. Hay decisiones que nos tocan a nosotros que Dios las va a tomar por nosotros. Hay afirmaciones que nos corresponden a nosotros que Dios no las va a hacer por nosotros. En ese sentido necesitamos que la crisis nos ayude a crear un nuevo momento en nuestra vida, una nueva estructura de pensamiento y de acción que pueda ser posible, como dice Leonardo Boff, que podamos superar aquello que ha llegado como un golpe inesperado a nuestra vida y a nuestra realidad. Y ahí es donde el puerco entorchó el rabo. Porque esa es la parte en medio de la crisis que nos da más trabajo, que se nos hace más difícil. La parte de las decisiones, de las determinaciones, de las nuevas plataformas para actuar y para hacer. Pero es importante, porque si no volvemos y caemos en el mismo lugar. Volvemos y caemos en el mismo lugar. Por eso en el libro de Isaías, el profeta le recuerda al pueblo, cuando el pueblo estaba ayunando, el pasaje que leímos en la carta del pastor. Pero ¿qué pasa? Que estamos ayunando y tú no nos ayudas, y no nos escuchas nuestras oraciones, y estamos haciendo el esfuerzo. Y le tiene que decir el profeta al pueblo, ese no es el ayuno que yo quiero. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo seguía en la misma actitud, esperando que Dios hiciera, pero sin el pueblo hacer nada por aquello que esperaban. Y Dios le dice, el ayuno que yo quiero es hacer justicia, liberar al oprimido. Léalo, capítulo 58 de Isaías. En otras palabras, que cambien su manera de comportarse, de conducirse, que cambien su manera de ver la vida. Para un nuevo momento hacen falta nuevas actitudes, nuevas visiones, nuevas determinaciones. Y a eso nos llama y a eso nos invita el Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es tiempo de confiar en el Dios que nos dice no temas. Es tiempo de poner nuestra fe, nuestra mirada en ese Dios, en ese proyecto de Dios. Es tiempo de tomar decisiones y es tiempo de caminar y de creer aquello que dice el texto, que Dios está con nosotros, porque somos de gran valor, porque nos ama y porque quiere ver su proyecto realizado en nuestra vida. Confiemos en el Señor y no temamos. Cierre sus ojos para orar. Señor, tú nos invitas en esta mañana. Nos llamas, Señor, a no temer. Nos invitas, oh Dios, a superar, a encontrar fuerzas en ti, para salir de la Babilonia dolorosa, solitaria,
y para entrar, Señor amado, y recuperar nuestro camino hacia la promesa, hacia el reino, hacia la vida. Se nos hace difícil, Señor, tomar decisiones, se nos hace difícil afirmar nuevas plataformas en nuestra vida. Y yo te ruego en esta mañana que nos ayudes a salir de la ambigüedad, a salir de la indecisión, del terreno de lo incierto, y que nos dé fuerza y valor, Señor, para caminar en tu nombre, para decidir en tu nombre, para afirmarnos en tu nombre, Señor. Si en esta mañana, oh Dios, hay quien está en medio de esa ambigüedad, en medio de esa lucha incierta, si hay aquí, oh Dios, hijos e hijas tuyas que han vivido en una crisis prolongada, en un terreno incierto, hoy te pido que tu palabra, Señor, que tu Espíritu les dé fuerza, les dé luz y les ayude, Señor. Les ayude, oh Dios, y que salgan de esta mañana iluminados por esa palabra, Señor, de aliento que le diste a tu pueblo y que hoy en esta mañana también nos das. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.